Estaba de rodillas, con los dedos de mi suegra enredados en mi pelo, la bota de mi cuñado golpeando mis costillas. Me llamaban inútil, una carga. Pero cuando mi marido entró por la puerta, lo que pasó después les hizo desear no haberme tocado nunca. Esta es mi historia. Si alguna vez te has sentido invisible, quédate conmigo. Lo que pase después te recordará que el karma es real. No olvides darle a me gusta a este video y suscribirte. No te pierdas el final. Nunca pensé que mi vida se convertiría en una pesadilla. Cuando me casé con David hace 3 años, creí estar entrando en un cuento de hadas. Él era todo lo que había soñado. Amable, exitoso y profundamente enamorado de mí. Nos conocimos en una recaudación de fondos para una organización benéfica donde yo era voluntaria, sirviendo comida a los invitados. Él era uno de los donantes, un empresario multimillonario que podría haber ignorado por completo a alguien como yo. Pero no lo hizo. Me vio. Me habló. Me hizo sentir que importaba. Nuestra historia de amor fue hermosa. Salimos durante 8 meses antes de que me propusiera matrimonio en una playa al atardecer, con rosas rojas esparcidas por todas partes y lágrimas en los ojos. Dije que sí sin dudarlo. Pensé que sabía en qué me estaba metiendo. Pensé que su familia eventualmente me aceptaría. Estaba tan equivocada. Desde el momento en que entré en la mansión como esposa de David, su madre, Patricia, me dejó claro que no era bienvenida. Me miraba como si fuera tierra en sus costosos pisos de mármol. Nunca me llamaba por mi nombre. Siempre era esa chica o ella. Lo decía con tanto veneno que me ponía los pelos de punta. Su hermano menor, Kevin, no era mejor. Me trataba como una broma, como si fuera una especie de cazafortunas que había engañado a su hermano para sacarle dinero. La mansión en sí parecía sacada de una revista. Candelabros de cristal colgaban de cada techo. Los pisos estaban pulidos tan perfectamente que podías ver tu reflejo. Había habitaciones a las que ni siquiera me permitían entrar. Pero a pesar de toda su belleza, esa casa se sentía como una prisión. Todos los días me despertaba en esa enorme habitación, con la cama de David siempre vacía porque estaba de viaje de negocios. Y me sentía cada vez más pequeña. Mi rutina diaria era agotadora. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno para Patricia y Kevin. A Patricia le gustaba el té de una manera específica. Ni muy caliente ni muy frío, con exactamente 2 terrones de azúcar y una rodaja de limón aparte. Si me equivocaba, aunque fuera un poco, lo tiraba por el fregadero justo delante de mí y me obligaba a repetirlo. Kevin se sentaba a la mesa del desayuno, mirando su teléfono, levantando la vista de vez en cuando para hacer algún comentario sarcástico sobre cómo le había puesto mal la mantequilla a su tostada o cómo los huevos no estaban lo suficientemente esponjosos. Usaba ropa sencilla porque cualquier cosa bonita que intentaba ponerme. Patricia me criticaba. Decía que me esforzaba demasiado o que parecía ridícula fingiendo ser algo que no era. Así que me limitaba a blusas blancas y faldas grises, ropa que me hacía pasar desapercibida. Mientras tanto, Patricia usaba vestidos de diseñador que costaban más que los autos de la mayoría de la gente, y Kevin se pavoneaba con trajes caros como si fuera el dueño del mundo, lo que técnicamente era de su familia. David rara vez estaba en casa. Su imperio empresarial requería atención constante, viajes constantes. Londres una semana, Tokio la siguiente, luego Dubái, luego Nueva York. Me llamaba cuando podía, preguntándome cómo estaba, diciéndome que me extrañaba. Quería decirle la verdad. Quería decirle que su madre me había hecho volver a lavar los platos 3 veces porque decía que no estaban lo suficientemente limpios. Quería decirle que Kevin me había derramado café accidentalmente encima y luego se rió de ello. Pero cada vez que abría la boca para decir algo, él mencionaba lo cansado que estaba, lo estresantes que eran las negociaciones, y me tragaba mis palabras. No quería ser una carga más. El abuso aumentó lentamente, como el agua que hierve lentamente. Al principio, eran solo palabras. Patricia comentaba sobre mi apariencia,
diciendo que parecía cansada o que había engordado. Criticaba mi cocina aunque seguía las recetas a la perfección. Les decía a las criadas que rehicieran lo que ya había hecho solo para humillarme. Kevin traía a su novia, una modelo llamada Tiffany, que llevaba vestidos rojos chillones y perfumes caros, y se sentaban en la sala a hacer bromas sobre mí mientras les servía las bebidas. Se reían de cómo David se había casado con alguien de menor categoría, de cómo debía haberlo engañado de alguna manera. Recuerdo una tarde en particular en que Patricia me sentó en el estudio. La habitación olía a cuero viejo y colonia cara. Me miró con esos fríos ojos grises y dijo: «Llevas 3 años casada con mi hijo y aún no tienes nieto. ¿Para qué sirves exactamente?». Sus palabras me hirieron más que cualquier cuchillo. Lo cierto era que David y yo habíamos hablado de tener hijos, pero con él siempre fuera. Simplemente no había sucedido. Pero no podía explicárselo. De todos modos, no le habría importado. Intenté contactar con David con más desesperación a medida que las cosas empeoraban. Lo llamaba durante sus reuniones, pero me respondía diciendo que llamaría más tarde. El más tarde nunca llegaba, o cuando llegaba, estaba tan agotado que nuestras conversaciones duraban 5 minutos antes de quedarse dormido. Empecé a preguntarme si siquiera le importaba. Empecé a preguntarme si había cometido un terrible error al casarme con alguien de esta familia. El punto de quiebre llegó un martes por la noche. Recuerdo que era martes porque Patricia tenía su club de lectura todos los martes, y había estado de un humor de perros todo el día preparándose para ello. Había sacado su posesión más preciada, un jarrón de cristal de Francia que había pertenecido a su familia durante generaciones. Estaba sobre la repisa de la chimenea del salón, reflejando la luz de la lámpara de araña. Estaba quitando el polvo de la habitación, con todo el cuidado posible. Pero Kevin entró corriendo, persiguiendo a su perro, un golden retriever al que dejaba correr desenfrenado por la casa. El perro chocó contra mis piernas y me tambaleé hacia atrás. Mi codo golpeó la repisa de la chimenea. Todo sucedió a cámara lenta. Vi cómo el jarrón se tambaleaba al borde y luego se cayó. El sonido al romperse en el suelo de mármol resonó por toda la mansión como un disparo. Me quedé allí paralizada, mirando los fragmentos de cristal esparcidos por todas partes, cada uno reflejando la luz como pequeñas dagas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Oí pasos, los tacones de Patricia resonando rápidamente en el suelo, y supe que estaba en apuros. Apareció en la puerta, con el rostro desencajado por la rabia. «¿Qué has hecho?», gritó. Su voz era tan fuerte que las criadas llegaron corriendo de diferentes partes de la casa. Kevin estaba detrás de ella, con los brazos cruzados y una sonrisa burlona, como si estuviera a punto de ver un espectáculo. Caí de rodillas al instante, intentando recoger los pedazos. «Lo siento mucho. Lo siento mucho», repetía una y otra vez. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener los fragmentos. Un trozo me cortó el dedo y la sangre goteó sobre el mármol blanco. Fue un accidente. El perro de Kevin, chocó contra mí y yo. No te atrevas a culpar a nadie más. La voz de Patricia se alzó aún más. Corrió hacia mí como una furia y pude ver sus puños apretados. «Lo has arruinado todo desde el día que entraste en esta casa. Eres torpe. Eres inútil y una vergüenza para esta familia». Seguí disculpándome, intenté limpiar, pero nada de lo que dije cambió nada. Kevin se rió de verdad, y dijo: «Vaya, de verdad que no sabes hacer nada bien, ¿verdad? Quizás David debería cambiarte por alguien con un cerebro funcional». Fue entonces cuando Patricia me agarró del pelo. Sus dedos se enredaron en los mechones de la nuca y me tiró hacia arriba. Un dolor punzante me recorrió el cuero cabelludo y grité. La agarré de las manos, intentando que me soltara, pero su agarre era de hierro. «No eres nada», me gritó en la cara. «Nada. Mi hijo debería haberse casado con alguien digno, alguien de buena familia, alguien con clase y educación,
no con una persona sin recursos que ni siquiera sabe sostener un jarrón. Las lágrimas me corrían por la cara. El dolor era insoportable. Pero peor que el dolor físico era la humillación. Las criadas me observaban desde las puertas. Podía verlas asomándose por las esquinas, pero ninguna se movió para ayudarme. Tenían demasiado miedo de Patricia como para intervenir. Entonces Kevin dio un paso al frente. Nunca olvidaré su expresión. Era pura crueldad, como si disfrutara cada segundo de mi sufrimiento. Quizás debería aprender la lección, dijo con indiferencia. Y entonces me dio una patada. Su caro zapato de cuero me impactó en las costillas justo debajo del pecho y me desplomé. Patricia finalmente me soltó el pelo y caí al suelo, hecha un ovillo, intentando protegerme. El dolor era indescriptible. No podía respirar bien. Cada inhalación se sentía como cuchillos clavándose en mi costado. Sentía el sabor de la sangre en la boca. Debí morderme la lengua al caer. Yacía allí, en ese frío suelo de mármol, rodeada de trozos de cristal roto y mi propia sangre. Y pensé, esto es todo. Así es como muero. Invisible y sola en esta hermosa prisión. Patricia estaba de pie junto a mí, respirando con dificultad, con la cara enrojecida. Limpia este desastre, espetó. Y luego haz las maletas. Te quiero fuera de esta casa mañana. Le diré a David que te fuiste sola. Me creerá a mí antes que a ti. Kevin volvió a reír y sacó su teléfono, probablemente para escribirle a su novia sobre el espectáculo que acababa de presenciar. Cerré los ojos, aún con lágrimas en los ojos, y recé. Recé pidiendo ayuda, para escapar, para que algo cambiara. Fue entonces cuando lo oí. El sonido de la puerta principal al abrirse, pasos pesados en el recibidor, y luego una voz que conocía mejor que la mía. ¿Qué hiciste? Abrí los ojos y miré hacia arriba. De pie en la puerta de la sala, todavía con un ramo de rosas rojas y una pequeña caja de regalo, estaba David, mi esposo. Se suponía que estaría en Singapur. No debía volver a casa hasta dentro de una semana, pero allí estaba, y la expresión de su rostro era algo que nunca antes había visto. Un silencio absoluto invadió la habitación. Patricia palideció. Kevin dejó caer el teléfono. Las criadas desaparecieron de las puertas como fantasmas, y yo me quedé allí tirada en el suelo, mirando al hombre con el que me había casado, esperando que viera lo que me estaba pasando. David tenía la mandíbula tan apretada que podía ver cómo se movían sus músculos. Su mirada pasó de mí, rota y sangrando en el suelo, a su madre, a su hermano, y de nuevo a mí. Las rosas y la caja de regalos se le cayeron de las manos, golpeando el suelo con un suave golpe. Caminó hacia mí lentamente, y había algo aterrador en su aparente calma. Era como ver acercarse una tormenta, un silencio sepulcral antes de destruirlo todo. Se arrodilló a mi lado, y sus manos temblaban cuando extendió la mano para tocarme la cara. Sus dedos, con delicadeza, recorrieron el moretón que sentía formándose en mi mejilla. Gertrude, susurró, y se le quebró la voz. Oh, Dios, Gertrude. Intenté hablar, pero no me salió nada más que un sollozo. Los ojos de David se llenaron de lágrimas. Con mucho cuidado, me ayudó a incorporarme. Cada movimiento me dolía, pero su tacto era tan suave que no me importó. Examinó el corte en mi dedo, la forma en que me sujetaba las costillas, los mechones de pelo que me habían arrancado del cuero cabelludo. Luego se levantó. Se giró para mirar a su madre y a su hermano, y cuando habló, su voz era gélida. ¿Qué hiciste? Patricia intentó recomponerse. Se alisó el vestido y levantó la barbilla. David, cariño, llegaste temprano a casa. Esto no es. Rompió mi jarrón. El jarrón de mi abuela. Estaba molesta y callada. La única palabra de David cortó su explicación como una cuchilla. Patricia se estremeció. Nunca la había visto reaccionar así ante nadie. David sacó su teléfono y empezó a hacer llamadas allí mismo, en la sala, mientras todos observaban.
La primera llamada fue a su abogado. Andrew, soy David. Necesito que congeles todo acceso al fondo fiduciario familiar. Sí, inmediatamente. Las cuentas de Patricia. Todas. Hizo una pausa, escuchando. No me importa la hora. Hazlo ahora. La cara de Patricia pasó de pálida a roja. No puedes hacer esto. Ese es mi dinero. Tu padre me lo dejó. David la ignoró e hizo otra llamada. Seguridad. Soy David. Necesito que Kevin sea removido de todos los cargos en los negocios familiares. Con efecto inmediato. Revoca su acceso al edificio, sus tarjetas de crédito de la empresa, todo. Sí, esta noche. La sonrisa de Kevin desapareció. Espera, ¿qué? No puedes simplemente. David levantó un dedo, silenciándolo, e hizo una tercera llamada. Janet. David, aquí. Necesito que pongas en venta la villa en Rosewood Avenue. Sí, la propiedad de Patricia. Precio de mercado, venta inmediata. Hizo una pausa porque soy yo quien realmente la posee, y quiero que se venda. Observé todo esto desde el sofá donde David me había trasladado con cuidado. Mi mente daba vueltas. La villa en Rosewood Avenue era el orgullo y la alegría de Patricia. Su refugio privado donde organizaba sus elegantes fiestas y entretenía a sus amigos de la alta sociedad. Y David la vendía. Patricia recuperó su voz. No puedes hacerme esto. Soy tu madre. Te vi nacer, criarte, lo sacrifiqué todo por ti. David finalmente la miró. La miró de verdad. Y lo que vi en sus ojos fue algo que nunca antes había visto dirigido a su madre. Puro asco. Dejaste de ser mi madre en el momento en que pusiste tus manos sobre mi esposa, dijo en voz baja. En realidad, dejaste de ser mi madre mucho antes, pero quería darte la oportunidad de demostrarme que me equivocaba. Se acercó a la estantería y bajó lo que parecía un marco decorativo, solo que no era un simple marco. Le dio la vuelta y vi que era una especie de cámara. Se me heló la sangre. He estado mirando, dijo David, pulsando un botón en su teléfono. El gran televisor de la pared se encendió, y de repente me vi a mí mismo en la pantalla. Era de la semana pasada. Patricia criticaba mi comida, haciéndome probar la sopa una y otra vez mientras me decía que estaba asquerosa. El audio era nítido. Kevin apareció en pantalla, tirando todo su plato a la basura y diciendo, ni el perro comería esta basura. Patricia palideció. David pulsó otro botón y se reprodujo otro video. Este era del recibidor, mostrando a Patricia quitándome las bolsas de la compra de las manos y diciéndome que era demasiado estúpida para hacer la compra correctamente. Otro botón, Kevin haciéndome tropezar en las escaleras y riéndose mientras me alejaba cojeando. Instalé cámaras por toda la casa hace 6 semanas, dijo David. Su voz era firme, pero podía oír la rabia que subía. He estado observando cada habitación excepto los dormitorios y los baños. Cada insulto, cada momento de crueldad, cada cosa que le has hecho. Entonces, ¿por qué no lo paraste? Exigió Patricia, y por primera vez, percibí miedo en su voz. Porque necesitaba pruebas, dijo David. Necesitaba que mostraras tu verdadera cara ante los abogados, ante los tribunales, ante las órdenes de alejamiento que estoy a punto de solicitar. Se giró hacia mí y su expresión se suavizó. Gertrude, lo siento mucho. Debería haber parado esto antes. Solo necesitaba pruebas irrefutables porque sabía que ella lo manipularía todo si no las tenía. No sabía qué decir. Una parte de mí se sentía traicionada. Él me había estado viendo sufrir, pero otra parte lo entendía. Patricia era manipuladora. Era convincente. Sin pruebas, la palabra de David habría estado en contra de la suya, y ella lo habría tergiversado todo. Kevin intentó irse, dirigiéndose a la puerta, pero el equipo de seguridad de David ya estaba allí. 2 hombres corpulentos con traje le bloquearon el paso. No irás a ningún lado hasta que la policía te tome declaración, dijo David.
Eso es agresión grabada. Voy a presentar cargos. La cara de Kevin pasó de arrogante a aterrorizada en segundos. Estás bromeando. Apenas la toqué. Fue solo. Le diste una patada a mi esposa mientras estaba en el suelo. David la interrumpió. Eso no es broma. Es un crimen. Patricia se derrumbó. Lágrimas de verdad. No del tipo manipulador que solía usar. Cayó de rodillas y extendió la mano hacia David. Por favor, cariño, por favor, no hagas esto. Soy tu madre. Solo intentaba protegerte. Ella no es lo suficientemente buena para ti. Y pensé que si tú, ¿qué? La torturabas lo suficiente para que se fuera. Tienes razón en una cosa. Esto se acaba ahora. David sacó su teléfono de nuevo y le mostró la pantalla. Orden de alejamiento presentada hace 20 minutos mientras estaba afuera en el auto. No puedes acercarte a menos de 150 metros de Gertrude ni de mí. Tienes 2 horas para empacar tus cosas y salir de esta casa. Esta es mi casa, gritó Patricia. No, dijo David con firmeza. Esta es mi casa. Está a mi nombre. Ha sido desde que papá murió. Has estado viviendo aquí como mi invitado. Esa invitación ahora está revocada. Se giró hacia las criadas que habían estado observando todo desde sus escondites. Cualquiera que haya presenciado abuso y no haya hecho nada, está despedido. Empaquen sus cosas esta noche. Aquellos de ustedes que intentaron ayudar a Gertrude cuando nadie los veía. Gracias. Recibirán bonificaciones y recomendaciones para nuevos puestos. Una de las criadas más jóvenes, una chica llamada Sophie, que ocasionalmente me había dado comida extra a escondidas cuando Patricia me dejaba morir de hambre como castigo, rompió a llorar de alivio. Las siguientes 2 horas fueron surrealistas. La policía vino y tomó declaraciones. Los paramédicos examinaron mis heridas. 2 costillas magulladas, un traumatismo leve en el cuero cabelludo, un corte que necesitó 3 puntos. Patricia y Kevin empacaron sus maletas bajo la atenta mirada de seguridad. Patricia intentó varias veces más manipular a David, pero él permaneció impasible. Kevin amenazó con abogados y demandas, pero el abogado de David lo cayó de inmediato con carpetas llenas de evidencia. Cuando finalmente se fueron, la casa se sintió diferente, más liviana. El peso opresivo que me había estado aplastando durante 3 años pareció desaparecer. David cerró la puerta tras ellos y se giró hacia mí. Por fin estábamos solos. Se sentó a mi lado en el sofá y me tomó la mano con cuidado, consciente de mis heridas. Te fallé, dijo en voz baja. Dejé que el trabajo me consumiera. Me convencí de que si tan solo hacía crecer el negocio, ganaba más dinero y te daba una vida mejor materialmente, sería suficiente. Pero te dejé aquí con ellos y te hicieron daño, y nunca me lo perdonaré. ¿Por qué no me dijiste que lo sabías?, pregunté. Mi voz sonaba de tanto llorar. Porque necesitaba pruebas irrefutables, explicó. Mi madre es increíblemente manipuladora. Si la hubiera confrontado sin pruebas, lo habría tergiversado todo. Te habría hecho parecer inestable, habría dicho que mentías, tal vez incluso habría intentado internarte. La he visto destruir gente antes. No podía arriesgarme a que te hiciera eso. Me enseñó su teléfono, carpetas y carpetas de videoclips, todos organizados por fecha y gravedad. Había estado documentándolo todo, construyendo un caso legal imposible de defender. Iba a confrontarlos la semana que viene, dijo. Tenía reuniones con abogados programadas. Pero entonces vi las imágenes de hoy y me fui de Singapur inmediatamente. Tomé el avión de la empresa y llegué aquí lo más rápido que pude. Ojalá hubiera sido más rápido. Hablamos durante horas esa noche. Hablamos de verdad por primera vez en meses. David me contó la presión que había sufrido intentando expandir el negocio mientras lidiaba con las constantes exigencias y manipulaciones de su madre. Me contó cómo había empezado a notar pequeños detalles, lo callada que me había vuelto en nuestras llamadas, cómo había perdido peso, cómo había dejado de hablar de mi día.
Sabía que algo andaba mal, dijo. Pero cada vez que preguntaba, decías que estabas bien. Así que instalé las cámaras y lo que vi, se quedó en silencio, apretando la mandíbula de nuevo. Lo que vi me puso enfermo físicamente. Quería volver a casa inmediatamente, pero los abogados me convencieron de esperar, de recopilar más imágenes, de construir el caso más sólido posible. Dijeron que si actuaba demasiado rápido, podría obtener la custodia parcial de los bienes y aún tener derecho a vernos. La quería completamente fuera de nuestras vidas. Lo entendía, pero aún así me dolía. No te lo dije porque siempre estabas muy cansada, admití. No quería ser otro problema que tuvieras que resolver. Tú no eres un problema, dijo David con fiereza. Eres mi esposa. Eres la mujer que amo, y no supe protegerte. Eso cambia ahora. Me estoy distanciando de las operaciones diarias del negocio. Voy a contratar a un director ejecutivo para que gestione todo mientras yo me centro en lo que realmente importa, nosotros. 3 días después, nos mudamos de la mansión. David nos compró una casa preciosa, pero mucho más pequeña, en las afueras de la ciudad, con espacio justo para 2 personas y quizás algún día una familia. Tenía un jardín donde podía cultivar verduras y flores. Tenía grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Se sentía como un hogar, no como un museo. Patricia intentó demandar por los derechos de los abuelos, aunque aún no teníamos hijos. Intentó demandar por su puesto en la empresa. Intentó todo lo que se le ocurrió a sus costosos abogados, pero las pruebas de David fueron abrumadoras. Todas las demandas fueron desestimadas. Kevin intentó montar su propio negocio con el apellido familiar. David lo demandó por infracción de marca registrada y ganó. Lo último que supe es que Kevin trabajaba como contable junior en algún lugar, aprendiendo lo que significaba trabajar para ganarse la vida. Las batallas legales duraron meses, pero las superamos juntos. David cumplió su promesa. Se alejó de trabajo. Él llegaba a casa todas las tardes a las 6. Cenábamos juntos. Hablábamos de nuestros días. Empezamos a sanar. Todavía tengo pesadillas. A veces sueño que vuelvo a esa mansión, a ese piso con las manos de Patricia en mi pelo. Pero luego me despierto y David está allí, y esta casa está tranquila, en paz, y es nuestra. Han pasado 3 meses desde aquel terrible martes. 3 meses desde que mi vida cambió por completo. Estoy empezando a sentirme yo misma de nuevo. O tal vez me estoy convirtiendo en alguien nuevo, alguien más fuerte, alguien que sabe lo que vale. David está sentado frente a mí ahora mismo mientras escribo esta historia, y me sonríe con tanto amor que me duele el corazón de la mejor manera. Estamos planeando una verdadera luna de miel. Solos los dos. Sin llamadas de negocios, sin dramas familiares, solo nosotros finalmente teniendo el comienzo que deberíamos haber tenido hace 3 años. Te cuento esta historia porque quiero que sepas algo importante. Si estás en una situación en la que las personas que deberían amarte te están haciendo daño, familia, pareja, cualquiera, por favor, sé que mereces algo mejor. Mereces ser protegido. Mereces ser valorado. Y a veces la ayuda que necesitas viene de lugares inesperados, pero tienes que ser lo suficientemente valiente para dejar que la gente vea lo que realmente está sucediendo. Tenía mucho miedo de decirle la verdad a David porque no quería ser una carga. Pero al quedarme callado, casi lo pierdo todo. No cometas mi error. Habla. Pide ayuda. Y si las personas que deberían protegerte no lo hacen, encuentra a alguien que sí lo haga. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te conmovió de alguna manera, por favor, dale a me gusta y suscríbete a este canal. Comparto estas historias porque creo que pueden ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Deja un comentario abajo diciéndome qué harías.